Ya, ¿cómo están? Espero que mejor que yo. Mi voz hoy día no me acompaña mucho, pero no voy a hablar tanto, así que más van a hablar ustedes hoy día. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Quién vino? ¿Quién vino la semana pasada? A ver, aparte del pastor. Ya. ¿Quién vino? Levante su mano, sin miedo. Ya, hay varios. ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿En serio? La tía Sonia parece que se está juntando mucho con sus alumnos. Ya, ¿de qué hablamos entonces? ¿Del testimonio? Ya, ok, por ahí va. Ya, hablamos un poco de la realidad en la que vivimos. Ya, la gente, el pensamiento general que hay alrededor del mundo y cómo eso también impacta a la forma en la que nosotros llevamos el Evangelio. Hay mucha gente que ya no está interesada, hay mucha gente que tiene prejuicios, y en base a eso nosotros también tenemos que plantear algunas otras formas de poder llegar a las personas con el Evangelio. Y como les decía yo, el Evangelio no se cambia, es el mismo, las noticias son las mismas, pero la forma de entregarlo sí podemos nosotros ser inteligentes, ¿cierto? Para poder entregarlo de una mejor manera. Y terminé con esa frase, con esa palabra, ¿cierto? Preevangelismo. Y les dije, piensen en la semana, ¿qué se les ocurre a ustedes con esta frase? ¿Será algo extraño? Y esa va a ser mi primera pregunta. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra preevangelismo? Ya, prepararse para. Bien. ¿Qué más? Sí, pues eso dijo la hermana, prepararse para evangelizar. ¿Qué más? Ya, una predisposición, ¿cierto? Tener una intención, una idea de poder impactar a otros con el Evangelio. Ok, estar preparados, dijimos, y tener una predisposición. ¿Qué más? Ya, ya, por ahí va la cosa. Es lo que viene antes de evangelizar propiamente tal, de llegar con el Evangelio a las personas. ¿Rosy? Como un apresto, como una preparación, ¿cierto? Y yo lo planteé de esta manera. Si el evangelio es sembrar, ¿cierto? El evangelismo es sembrar, el preevangelismo es preparar la tierra. ¿Ya? Entonces uno no llega, bueno, yo no soy del campo, pero sí fui mucho al campo cuando era chico, me pasaba todo el verano allá, a veces contra mi voluntad, pero vi, pero vi muchas veces cómo sembraban y la gente en el campo, los tíos, no llegaban ni tiraban la semilla. Ellos preparaban con tiempo, ¿cierto? La tierra, si había que rozar, rozaban primero, después había que arar, araban y después de eso empezaban a sembrar. Bien, entonces este concepto del preevangelismo va por ese lado, por preparar un poco el terreno para llegar con el evangelio que sabemos que no cambia y que son realmente las noticias. El evangelio no cambia, pero sí que cambia las vidas de las personas. ¿Ya? Y tiene que ver con todo esto que ustedes estaban diciendo, con estar preparados, ¿cierto? Con tener un corazón dispuesto, con establecer relaciones con las personas a las cuales nosotros queremos llegar con el Evangelio. Y ser intencionales, ¿ya? En nuestras conversaciones, día a día. Y hay algunas cosas que no debemos olvidar, ¿ya? ¿Qué no debemos olvidar? Primero, que el Evangelio es un proceso y no un suceso, como yo les decía el domingo pasado, ¿ya? Y ahí está el versículo que yo les mencionaba, si lo quieren buscar, ahora que ya calentaron con el juego de espadas, pueden buscarlo rapidito. Primera de Corintios 3:6. El primero que lo encuentre se para
Igual que el juego de espadas, y lo lee bien fuerte para que se escuche. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Muy bien, muchas gracias. ¿Ya? No tenemos que olvidar eso, porque muchas veces nosotros cuando hacemos evangelismo estamos afanados, ¿cierto? De que queremos ver los resultados pronto y si no se convierte al tiro, pucha, nos desanimamos, nos complicamos, habré hecho algo mal, ¿ya? Y olvidamos de que realmente el evangelismo es un proceso. Muchas veces lleva tiempo, obviamente tiene que ir acompañado de nuestro testimonio. Hay un pastor, yo me acuerdo una vez que fui a un congreso, un pastor argentino, se llama Walter Altare, y él tenía una frase y decía que la Biblia que mucha gente lee es la vida de la gente que lee la Biblia. ¿Ya? Y es una frase que a mí nunca se me olvidó. Y es importante que nosotros también la tengamos en consideración o tengamos esta idea de que tenemos que vivir realmente lo que decimos creer. Porque en el momento en que nosotros vamos a entregar el Evangelio tiene que ser coherente con nuestra vida. ¿Ya? Entonces eso es un desafío y por eso es un proceso, no es solamente un evento. Si bien es cierto, muchos de nosotros llegamos, o muchos de ustedes llegaron a Cristo porque alguien les habló un día y ustedes se convirtieron, ¿ya? Hoy en día eso cada vez pasa menos, por lo mismo que hablábamos, que la sociedad, ¿cierto?, es distinto y el pensamiento dentro de la sociedad es distinto. Lo segundo es recordar que no hemos sido llamados a atraer a las personas a Cristo, sino que hemos sido llamados a anunciar a Cristo a las personas. Es el Señor, es el Espíritu Santo el que convence de pecado, no nosotros. Entonces es importante recordar eso. ¿Ya? Nosotros tenemos que hacer nuestra parte en el evangelismo, tenemos que estar preparados, tenemos que tener un corazón dispuesto, pero en última instancia siempre va a ser el Señor el que va a transformar la vida de las personas y no nuestro intelecto ni nuestro vocabulario. ¿Ya? Y lo tercero es que aunque el Evangelio en sí mismo es ofensivo, que es lo que hablaba el hermano Carlos la semana pasada, ¿cierto? Necesitamos compartir con sabiduría las verdades del Evangelio. Y vamos a buscar estos dos versículos que están aquí, que están en 1 Corintios 1, del 18 al 25, que son versículos conocidos ya, y el segundo que está en Colosenses 4, del 5 al 6. ¿Tienes el primero? Ya, léelo nomás. Bien, muchas gracias. Entonces, aquí está este punto, ¿cierto? De que para los que no son cristianos, para los griegos, decía ahí, es locura. El Evangelio es locura, el hermano Carlos lo describía muy bien, es incómodo el Evangelio. Porque uno va a llegar con la mala noticia de que es pecador, de que está condenado, de que va camino al infierno. ¿Ya? Sin embargo, necesitamos también ser inteligentes y buscar con sabiduría las palabras para entregar el Evangelio. ¿Quién tiene Colosenses 4, 5 y 6? Para que lo manifieste como debo hablar, andad sabiamente para con de fuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bien, muchas gracias. Sean vuestra palabra con gracia y sazonada, con saborcito, ¿cierto? Que tenga gusto. Eso es importante que nosotros recordemos entonces, que el evangelismo es un proceso, no queremos ver siempre, o no vamos a ver, saber que no vamos a ver siempre resultados inmediatos, ¿ya? Lo segundo es que es el Señor el que
el que mueve los corazones a arrepentimiento, no nosotros. ¿Ya? Entonces tampoco depende de nosotros, no tenemos que bajonearnos si hay alguna persona que rechace el Evangelio. Y lo tercero es que, si bien es cierto, el Evangelio puede ser incómodo, nosotros tenemos que ser inteligentes, sabios, para con nuestras palabras, que sean sazonadas, que tengan saborcito, podamos llegar a estas personas. Bien, ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo les traigo 3 ideas para 3 grupos nuevamente. ¿Ya? Ustedes ya saben, 1, 2, 3. Vi que ahí el Mauri se cambió de grupo, hoy día quiere trabajar con gente distinta. Si quieren cambiarse de grupo, este va a ser el momento. ¿Ya? Pero la idea es que queden más o menos parejos. Creo que se vino para acá porque está el pastor, yo creo. ¿Ya? Y vamos a ver hoy día estas 3 herramientas que nos van a servir en este pre-evangelismo, en este preparar el terreno, que son importantes. La primera es haciendo preguntas de exploración. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo en el grupo. ¿Ya? La segunda es abordando algunas o las posibles barreras que puedan tener las personas respecto al Evangelio. ¿Ya? Y la tercera es construir puentes, ¿ya? Para llegar con el Evangelio a las personas. Entonces, grupo 1, grupo 2, grupo 3, ya los delegados del grupo tienen sus preguntas. Y también envié las preguntas a medios para que puedan también compartirla ahí con los hermanos que están vía internet. ¿Ya? Así que tienen ahí una porción de la escritura para que puedan leer, analizar, ¿cierto? Reflexionar entre ustedes. Y tienen algunas preguntas que tienen que responder. ¿Ya? Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Vamos a trabajar. Ya. Para esta actividad vamos a tener 20 minutos. ¿Ya? No más que 20 minutos, por favor, para que no nos atrasemos. ¿La mandé al tuyo? ¿La manda al otro? Al WhatsApp. Ah, ya, voy a revisar. ¿Sí? ¿Pasa no? Ah, me equivoqué, se lo mandé el Guille en vez de a ti. Te mando. Ya, ahí sí.
Hermanos, quedan 5 minutos para terminar sus preguntas. Les voy a dar un par de minutitos más para que terminen de cerrar sus ideas, ¿ya? Porque estamos en el tiempo.
Grupo 3, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Listo? ¿Grupo 2, listo? ¿Sí? ¿Grupo 1? ¿Estamos listos? Muy bien. Ya. Le vamos a pedir ahí a medio si tiene un micrófono para para que compartan sus respuestas. Sí, si quieren darse vuelta y ordenar las sillas, no hay problema. Ya, súper. ¿Cómo estuvieron las preguntas? ¿Muy difíciles? Muy fáciles. Ya, entonces le vamos a pedir primero al grupo 1, que no sé quién va a ser el encargado. Ahí va Nadie, mira. Ya, vámonos. Buenos días, mi hermano. Bueno, a nosotros nos tocó contestar 3 preguntas. La número 1 es, ¿qué tipo de preguntas hizo Jesús? Perdón, Guille, ¿basado en qué texto? Ya, perdón, ya. En Juan 4, del 5 al 23, Ok. cuando está dialogando Jesús con la mujer samaritana. Perfecto. Ustedes saben del pozo y todo eso. Así que de ahí sacamos la pregunta, ¿no es cierto? Y la primera pregunta decía así: ¿qué tipo de preguntas hizo Jesús a la mujer samaritana para ayudarles a reflexionar sobre su propia situación? Jesús le pide de beber a una mujer samaritana sin mostrar diferencia, buscando establecer una conversación cercana y entregar su salvación. Él demostró cercanía a través de una situación común. Y lo más importante es que no se mostró lejano, sino se mostró como una persona cercana, sin, nuevamente repetimos varias veces, sin hacer acepción de persona. Okay. Muy bien, ¿contesta? Ya. Sí. ¿Alguien quiere ¿Sí? complementar esa respuesta? Ya, parece que están tímidos hoy día. Sigue nomás. Ya. Y la segunda pregunta fue, ¿cómo crees que las preguntas de Jesús ayudaron a la mujer samaritana a ver su propia realidad de manera diferente? El Señor menciona que Él no hace excepción de personas. De hecho, Ya. en el versículo 10 dice, si conocieran el don, nosotros sabemos que el don es el regalo de Dios, es un regalo de Dios, tú le pedirías y Él te daría agua viva, haciéndola reflexionar sobre la condición de pecado en la que ella estaba. Ahí se habló harto en ese punto sobre el hecho de que ella era una mujer samaritana y el Señor sabemos que era judío, entonces era algo muy poco común o que no debería haber pasado en ese tiempo que ellos dos establecieron una conversación. Entonces, en el punto, se complementa bastante con la respuesta de la pregunta número 1, cuando el Señor se muestra cercano a ella, establece una conversación, la hace ver en el punto número 2, en la pregunta número 2, acerca del pecado, porque ella dice, o sea, el Señor le dice, tú tuviste 5 maridos, ahora estás con otro, y Él le dice que Él puede llenar ese vacío y le da una solución. Bien, entonces, ¿se dan cuenta cómo las preguntas tienen la intención de ir descubriendo el corazón de la mujer samaritana? ¿Qué había en él? ¿Cuál era su realidad? ¿Cuál era su situación? Hacia ese lado van orientadas las preguntas de Jesús. Y después le ayudan a la misma mujer a darse cuenta de cuál era su situación. Ella a lo mejor o no se dio cuenta o estaba, digamos, ignorando su situación de pecado y además estaba estableciendo prejuicios por ser ella samaritana y ser Jesús judío.
Bien, tercera pregunta. Dice así. ¿Cómo respondió Jesús a las preocupaciones y preguntas de la mujer samaritana? Ya, ahí anduvimos adelantándonos un poquito en la pregunta del número 2, porque el Señor le hizo ver su condición y la realidad que ella estaba viviendo, pero también le da una solución a lo que ella estaba pasando a través del pecado. Y le dice, vete y no peques más, mostrándole una situación espiritual a a lo que ella estaba pasando. Ya, súper bien. Eso. Hay otra cosa súper importante en ese capítulo 4, cuando Jesús y la mujer samaritana están conversando, y llega un momento donde la misma mujer samaritana, después de estas preguntas, se da cuenta, en el versículo 25, dice la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. La misma mujer samaritana dentro de la conversación dice, sí, yo sé que viene un Mesías. ¿Y cómo termina Jesús diciendo? Yo soy ese Mesías. Hermano Luis. Creyeron en él por la palabra de la... Perdón. A modo de conclusión, digamos, de las tres preguntas, en el verso 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, por la situación que ya vimos anteriormente, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días y creyeron muchos más por la palabra de él. Muchas gracias, hermano Luis. ¿Se dan cuenta cómo Jesús de una situación muy cotidiana como pedir agua en un pozo termina haciendo preguntas intencionales para descubrir cuál era el corazón de la mujer y revelarse a sí mismo después, que él era el Cristo? ¿Ya? Entonces, nosotros también podemos hacer este tipo de preguntas, ¿ya? Intencionales, para saber qué piensa la persona, qué cree la persona. Muchas veces hay personas que dicen, yo soy ateo, pero en realidad su ateísmo es un ateísmo que es liviano, porque en realidad no se han dado el tiempo de poder reflexionar ya acerca de las verdades de Dios o de quién es Dios realmente. Entonces es importante que nosotros tengamos esta herramienta de hacer preguntas. ¿Por qué tú crees que, es mejor pensar de que todo esto que existe viene de la nada en vez de que haya un ser superior que lo haya creado? ¿Ya? Por ejemplo, o una persona que dice, no, yo soy católico, bueno, ¿qué significa Jesús para ti, Cristo para ti? ¿Ya? Entonces, esas respuestas, las respuestas que nosotros vamos recibiendo nos van dando información. ¿Ya? ¿Para qué? La intención final igual es revelar a Cristo. ¿Ya? Entonces, este tipo de preguntas son preguntas para nosotros poder ir explorando, ir entendiendo, ir conociendo las personas con las cuales nosotros estamos dialogando y queremos, ¿cierto?, llegar a dar el Evangelio. Segundo, grupo número 2, por allá. Bien, Gastón. Ya, nosotros el texto que nos tocó es Hechos 17, 22 al 29, y la primera pregunta dice, ¿qué barreras culturales y religiosas enfrentó Pablo al dirigirse a los filósofos en el Areópago de Atenas? Bueno, las respuestas que encontramos o que se dieron fueron que ellos tenían, bueno, las barreras culturales de los griegos era que tenían ídolos de oro y plata, estos ídolos hechos por ellos mismos, por hombres, tenían altares, ¿cierto? Habla de un santuario, me parece mucho. Tenían pensamientos racionales, al ser griegos, era como su forma de vivir, el ir pensando, el tener gente que era filósofa, ¿cierto?, y tenían finalmente como un pensamiento humanista, como lo conocemos hoy en día. Había variedad de dioses, tenían una como cultura politeísta, y ellos tenían un dios que no conocían. Eran religiosos, como se dijo, eran muy metódicos para encomendarse, hacer sus actividades, ¿ya? O sea, si decían si iban a cazar, por ejemplo, y se dirigían al dios de la casa, y después iban a hacer lo que tenían que hacer. Y eran cerrados de mente en cuanto a involucrar culturas o pensamientos nuevos para ellos. Okay. Esas son las respuestas que tenemos. Muy bien. Ya, la segunda pregunta dice,
¿cómo abordó Pablo estas barreras en su discurso? Conociendo, ¿cierto?, que los griegos tenían varios dioses y uno de ellos es un dios que no conocían, que Pablo se dio cuenta que decía ahí en un letrero, él se tomó de esta parte. Entonces dice, de todos los dioses que ellos tenían, Pablo tomó al dios no conocido que tenían los griegos. Primeramente Pablo conoció dónde estaba parado Pablo y observaba que eran religiosos. Los estudió primero, ¿cierto?, para saber de qué estaban conversando. Hizo como un estudio previo a dónde iba él a conversar, pues dónde iba él a meter su pre-evangelismo. Bueno, no atacó a los atenienses en ese entonces, sino que tocó temas que ellos entendían, que era esto de este Dios no conocido. ¿Qué más anoté? Fue preciso, él notó que era el momento y el lugar para mostrar aquí el Evangelio. Aquí anoté un peso de compartir el Evangelio y una responsabilidad de hacerlo. Hay un peso de compartir el Evangelio y una responsabilidad de hacer este compartimiento del Evangelio. Siguiente. Ya, la tercera pregunta dice, ¿qué principios podemos extraer del enfoque de Pablo para superar las barreras culturales al compartir el Evangelio? 3 puntos importantes que destacamos, que se relacionan después más adelante a la pregunta número 4, es que él conoció, en primer lugar, bueno, observó dónde estaba, conoció la cultura de ellos, ¿cierto? Y hizo una relación. Relacionó este Dios no conocido, lo relacionó al Dios que tenían los judíos y que tenemos nosotros, al único Dios. Entonces observó las barreras que tienen estas personas, fue a un lugar donde las personas iban a debatir sus pensamientos. Quizás el texto no lo dice, pero seguramente hizo una oración previa para hablar de Dios, ya para acercarse también, estar preparado, ¿cierto?, ante los griegos. Fue atinado e intencionado para acercarse a ellos. Y como dije, él conoció la situación y hizo un puente con esta frase del Dios no conocido. Tenía un conocimiento bíblico, Pablo, en relación bueno, este conocimiento bíblico también tiene que estar en relación a con quién me voy a enfrentar yo más adelante, o en este caso hacia quién se enfrentaba Pablo, para llevarlo al terreno cristiano. Esa era la idea. Bueno, también se notó que hay temas distintos según ideologías distintas o culturas distintas que se mostraban. Ya. La pregunta. O sea, si pudiéramos resumirlo en 2 características. 1, Pablo estaba preparado, ¿cierto?, para llevar el Evangelio a esas personas, filósofos, gente racional, panteístas, ateos que estaban ahí. Y lo segundo es que él fue valiente, ¿ya? Porque él, si bien conocía las barreras, él fue a enfrentar esas barreras y a derribarlas, ¿ya? Bien. Cuarta pregunta, última. ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestro contexto cultural actual? ¿Ya? A ver. Bajo esos 3 puntos que anotamos de observar, conocer y relacionar, uno de los más importantes, un poco previo, es el testimonio, nuestro testimonio, que debemos mostrar un buen testimonio y así conocer también y identificar la oportunidad para evangelizar a las demás personas. Debemos hacer una breve investigación de la situación en la que vive cada una de las personas, cómo es la persona, cómo es su vida, su creencia. Aquí vamos al testimonio, debemos dar un ejemplo con nuestra vida cristiana, conocer lo que piensan o cómo viven ellos su vida, la gente que no es cristiana. Vuelvo a reiterar, nuestro testimonio da conocimiento a las personas, incluso da curiosidad a las personas de por qué somos así, por qué nuestra conducta o nuestra forma de ser es distinta a cómo ellos lo viven con otros pares. Guardar nuestro testimonio e ir de menos a más, como se observa en el relato de Pablo, que él observó, conoció, relacionó y así fue, de a poquito fue avanzando para ya meter el Evangelio. También tenemos que saber escuchar lo que piensan las personas, que es algo importante, y esos son algunos de los puntos que anotamos.
Bien, súper bien. ¿Ya? Lo importante es, claro, lo último que decían ustedes, es escuchar, pero no escuchar para responder, sino escuchar para entender lo que la otra persona está diciendo. Muchas veces hay gente que se ha alejado de la iglesia, que ha estado en la iglesia, se ha alejado de la iglesia, y dice, no, yo ya no creo en Dios, y es porque tuvo malas experiencias. Ni siquiera es un ateísmo real ni racional, sino que porque ha sido herida en iglesia, ha sido estafada en iglesia, ¿ya? Y eso ha generado el rechazo en las personas. Entonces es importante que nosotros aprendamos a escuchar para entender, más que escuchar solamente para responder. Bien, grupo número 3. Allá. Ya. Nuestro grupo nos tocó construir puentes hacia el Evangelio basado en los puntos en común de 1 Corintios 9, del versículo 19-23. Okay. Y aquí vemos a Pablo, bueno, aquí él menciona lo que hizo para llegar con el Evangelio a otros. Okay. ¿Ya? Y las preguntas son las siguientes. ¿Cómo describe Pablo su enfoque de adaptarse a las personas en este pasaje? La respuesta es que él se identifica con las personas haciéndose igual a ellos, hay una disposición de adaptarse y empatizar con el no creyente con el fin de predicar el Evangelio. La pregunta número 2, ¿por qué crees que Pablo enfatizó la importancia de adaptarse a las personas para ganarlas para Cristo? Para entender la realidad de cada caso o situación, era una especie de estrategia de él, era comprender las condiciones del terreno para saber cómo trabajar con ellos. En la pregunta número 3, ¿qué significa para nosotros construir puentes hacia el Evangelio desde el punto de vista de aquellos a quienes estamos tratando de alcanzar? Nosotros deberíamos estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, de ver a los otros como superiores a nosotros. Es importante aprovechar toda instancia para hablar del Evangelio, ya que es una urgencia. Por eso debemos compartir, ayudar, escuchar y actuar para y con el inconverso. Y la pregunta número 4, ¿cómo podemos aplicar el enfoque de Pablo en nuestra propia vida y ministerio? Ay, perdón, me equivoqué. Esa era la respuesta. Sí. Voy a volver a la 3. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué significa para nosotros construir puentes? Bueno, generar vínculos, conectar con las personas desde su realidad. Okay. Y ahí venía la respuesta 4, que es estar dispuesto a negarnos a nosotros mismos, aprovechar toda instancia para predicar el Evangelio, con eso, con una acción de estar siempre compartiendo, ayudando, escuchar, actuar para el inconverso. Bien, súper bien. Muchas gracias. Entonces, ¿hay desafíos para nosotros o no? ¿Sí? Hay hartos desafíos. ¿Por qué? Porque, como decía la hermana aquí al final, compartir el Evangelio es urgente. Urgente y necesario aún en los días de hoy. ¿Ya? Y hay muchos desafíos. El primer desafío, lo mencionaron mucho hoy día y también lo mencionaron la semana pasada, es orar. ¿Ya? Es orar para que el Señor nos vaya mostrando a través del Espíritu Santo a quienes nosotros tenemos que entregar el Evangelio. Y además, y les voy a compartir un versículo que está en Colosenses 4, versículo 3, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Hermanos, tenemos que orar también para que el Señor ponga o abra puertas para entregar el Evangelio. Si tú tienes un trabajo, si tú estás en la universidad, si tú estás con tu familia, esto tiene que ser una oración constante, que el Señor abra puertas, que entregue situaciones donde tú puedas entregar el Evangelio. Número 2, desafío, prepararse, estar preparado. Necesitamos conocer qué es lo que piensan las personas, qué es lo que creen las personas hoy en día. ¿Ya? Número 4, tenemos que empezar a ser intencionales con nuestras preguntas y con nuestras relaciones. Si queremos tender puentes, tenemos que ser intencionales en esos puentes que tenemos que construir. Como Jesús hacía sus preguntas y él tenía su intención después. Como Pablo iba, ¿cierto?, allá a conversar, a discutir con los filósofos, pero él tenía la intención de entregar el Evangelio. ¿Ya? Y lo tercero,
que lo tengo aquí. Aprender a descubrir dónde está esa apertura espiritual para entregar el Evangelio. Una vez que uno hace preguntas, una vez que uno hace puentes, ¿cierto? Tenemos que aprender a descubrir en este momento, aquí. Aquí es donde yo voy a confrontar con el Evangelio. Ese Evangelio incómodo que transforma vidas. Así que tenemos harto desafío. Y yo los desafío a que esta semana comiencen, si no le han predicado a nadie del Evangelio, si no han compartido con nadie el Evangelio, que oren al Señor, que el Señor les abra puertas para poder entregar el Evangelio ahí donde ustedes están, con su familia, con sus trabajos, con sus compañeros.